Buenos días, Flor María. Buenos días, hijo. Hace mucho tiempo queríamos conocerte porque nos llamó la atención tus pinturas publicadas en El Mundo y coincidencialmente Gustavo te conocía. ¿Desde cuándo estás aquí en Medellín? Vine, si no estoy mal, el 7 de julio. Vine a dictar 2 cursos a la Universidad de Antioquia de grabado en linóleo, pero me fueron resultando otros proyectos y por lo tanto me fui quedando. Pero ya me voy después del 24 de diciembre. Oye, ¿qué apellido veo? ¿De dónde viene? El apellido Bot es francés. Pero vos naciste en Puerto de Río. No, yo nací en Bello, Antioquia, orgullosamente bellanita. Sí. ¿Y por qué vinieron tus padres aquí o segunda generación? No, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, si no estoy mal, mis tatarabuelos vinieron cuando vino el ejército francés. Mi tatarabuelo era francés, se llama Rafael Bot, y vinieron lógicamente con los ejércitos y vinieron con todo el movimiento militar francés a colaborar, digamos aquí entre comillas, porque digo que a colaborar es para exterminar a los pobres indígenas y a los, no es a los pobres indígenas, a los que venían a tratar de acabar con los españoles. Alguna vez estaba haciendo un trabajo en la biblioteca de la universidad y conocí a un señor de apellido Johnson y él me contaba que todavía, a pesar de que la familia de él hacía tanto tiempo vivía aquí en Medellín, todavía tenía primos en Inglaterra que él no conocía, una rama de los Johnson. ¿Tú también tienes familia? También tengo familia en Francia. Inclusive un hermano mío en este momento está en Inglaterra y está haciendo los papeles de la ciudadanía francesa. Entonces ya, él es, digamos, el camino que se abre para que mis hermanos y pues nosotros, la familia, podamos, ¿cómo es? Adquirir, no es la palabra más bonita, tenerla, digámoslo así, tener la ciudadanía francesa. Flor María, ¿cómo fueron tus inicios? ¿No sos pintora desde chiquita, me dijiste? Sí, yo soy pintora desde que estaba en la escuela Andrés Bello. Yo no sé decirlo, pero creo que fui de las fundadoras de la escuela Andrés Bello. Cuando la escuela era una casa vieja, y recuerdo que empezaron a tumbar las tapias y hacíamos las cadenas para sacar la tierra para que empezaran a construir la escuela que hoy existe. ¿Por qué me estabas preguntando ayer por la mamá de Marco Fidel Suárez, de doña Rosalía? A ver, yo te preguntaba por la mamá de Marco Fidel Suárez, porque me parece un ícono de Bello. Sí. Creo que para mí, no creo que para los demás, creo que para mí es más importante Rosalía Suárez, mamá Rosalía, que el mismo Marco Fidel. Sí, ¿por qué? Hablando un poquito. A ver, doña Rosalía fue una mujer que a mí fue una mujer, no conozco mucho de su historia, pero se me hace como una mujer muy guerrera. Fue una mujer de un carácter, me imagino que fue fuerte. Y porque fue una mujer que supo orientar a su hijo por los lados, digamos, de la literatura, porque pienso que las madres, de una u otra forma, son los que infunden en sus hijos ciertas mentalidades. Entonces, a mí se me hace que esta mujer fue pionera en muchas cosas. ¿En qué fue pionera? Puede ser una cosa que parece un poco extraña, pero una mujer en esa época tuvo, digamos, la interesa de acostarse con un tipo cuando eso era negado, porque ustedes saben que hasta hace muy poco, yo creo que todavía la virginidad de las mujeres se cuida mucho, y una mujer que fue capaz de tener 2 hijos naturales, eso es muy valiente. Claro. Eso es muy valiente. En Bello, ¿dónde naciste? Nací en Prado, cerca a la Plaza Mercado de Bello. ¿Y la casa todavía está o no? La casa todavía está. Y hay una cosa hermosa, un día, porque yo soy muy nostálgica, y un día fui a la casa, me paré en la puerta y empecé a tocar.
porque yo quería, como lo dice Proust, recuperar, traer a mi memoria el tiempo perdido. Y me fui para mi casa, porque todavía en mi casa, a verla. Añoraba ver ese palo de guayabos en el patio, añoraba ver esas baldosas de colores, añoraba ver ese callejoncito o ese zaguancito que llegaba al comedor, donde siempre había una mesa redonda con un mantel de cuadritos, con una bombonera azul llena de claveles rojos. Eso es lo que yo he tenido en mi cabeza a través de mi historia, a través de mi primera infancia. Una casa que al principio fue de tierra, pero una tierra también peinada, y una tierra también trabajada por mi mamá, que hasta le daba trapero, que era brillante. Entonces, para mí, esos fueron momentos hermosos de mi vida, y momentos poéticos de mi vida. Decime, ¿qué pintores conociste en Bello? Porque hay una tierra muy bonita de pintores. Sí, pero ahora te respondo eso porque voy a terminar con eso. Entonces llegué a tratar de traer eso nuevamente a mi memoria y sentir el olor del guayabo y del café que mi mamá hacía en la mañana en las cocinas y el olor de los claveles rojos, y no me dejaron entrar. Pero la casa que era la que seguía inmediatamente era de la tía mía. Entonces las hermanas se comunicaban a través de una ventana, por donde pasaban los hijos, se pasaban el alimento, y se sentaban, se paraban a conversar en la ventana. Y la señora me vio que yo me senté en la acera a llorar, porque no me dejaron entrar a ver mi casa. La señora enseguida me dijo, entre y ve esta casa, que es exactamente igual a la otra. Y dije yo, ya murió el guayabo, ya murieron las baldosas, se secaron los claveles rojos, y el olor al café es otro aroma, no es el aroma de mi madre. Entonces me puse muy triste y muy nostálgica, porque a pesar de que hayan habido todos esos cambios, esa es mi casa. Fue mi casa de mi primera infancia, donde uno empieza a gestar tantas cosas de la vida de uno, donde uno empieza a aprender tantas cosas de la vida y del mundo, y donde los primeros olores nunca se olvidan. Ni los olores, ni los sabores, ni los recuerdos. Y el barrio y el Bello de ese momento, ¿qué te acordás? El Bello en ese momento era un Bello poético, era un Bello calmado, era un Bello sin tanto carnaval y tanto alborozo y tanto alboroto como hay ahora. Era un Bello obrero, pues. Era un Bello obrero, calmado, tranquilo, donde por ejemplo yo salía a las 2 o 3 cuadras de mi casa a comprar donde don Vicente el mercado o lo que en mi casa mi mamá necesitaba, y no había ningún problema. Yo llegaba donde don Vicente, que lo recuerdo que quedaba en una esquina, y era tranquilo, era hermoso llegar allá. Don Vicente nos regalaba un confitico, era un señor muy amable con nosotros, y las calles uno las veía inmensas, las veía monumentales. Las casas de las vecinas para uno eran palacios gigantescos, porque a la visión de un niño la visión es completamente diferente. Cuando mi papá llegaba de sus correrías, porque mi papá era gente viajera, que una vez naufragó una lancha y tuvo que llegar con sus letines que eran blancos, a lavarlos y a ponerlos al sol para que no se marearan. Entonces todas son imágenes que van quedando en la memoria. Esa memoria, esa vocación de Proust del tiempo recobrado, porque eso hacemos en este momento, ¿lo has pintado en algún cuadro o no? Es que yo creo que ese momento recobrado siempre lo pinto en todos y cada uno de mis cuadros, porque yo no recobro imágenes, recobro colores. En Bello, yo quería preguntarle por el ambiente de los pintores, ¿en qué momento te fuiste vinculando como a todos los pintores de Bello, por ejemplo a Palas, a Lola, Javier Rendón?
Los labios de Fernando Uribe no es de Bello. De Bello es Fabián Rendón, es Lola Vélez, es Antonio Sierra, mi esposo, ya fallecido. No, pues a partir de, por ejemplo, del trajinar por la universidad, por Bellas Artes, de ir a un barcito que llamaba La Oficina en Bello, que quedaba en el marco del parque, a tomarnos las cervezas. Entonces ya se fue como gestando como esa unión de los pintores que habían ahí. Con Lola Vélez fue muy poco. Lola Vélez no fue mi amiga. ¿La admiraste como pintora o no te interesó? La admiro como un ser creativo. Como pintora puede que me guste o puede que no, de eso no hablo. Porque hay que guardar un absoluto respeto por aquellos seres que han creado y han hecho historia en un pueblo. Bueno. Pero Bueno, cuando ustedes se fueron para Bogotá, ¿se fueron con Fabián o alrededor de Fabián o independientes de No. Fabián Rendón? Fabián se fue primero. Sí. Y después yo tomé la decisión de que yo me iba para Bogotá. Porque yo pienso que así bien un artista puede hacerse universal a través de su terruño, de su pueblito, de su patria chica, de su misma casa, yo creo que uno necesita tener dimensión del mundo. Porque a medida que uno tiene dimensión del mundo, uno tiene dimensión de una cantidad de conocimientos, una cantidad de enfrentamientos con el tiempo, con los aires, con los aromas, con los disfrutes de otros lados, con las conversaciones de otra gente que tiene una forma de ver el mundo, una cosmovisión del mundo completamente diferente a la de uno. Entonces yo creo que eso es lo que lo va haciendo a uno, le va dando un conocimiento más universal. pero un momentico, no vamos todavía hasta Bogotá. Sí. ¿Terminaste el bachillerato en Bello, no? Yo terminé, fue una cosa muy curiosa porque yo trabajaba con mi papá en Puerto del Río en un almacén. Y vendiendo... Vendiendo telas, botones, letines, botas. ¿Y cuánto tiempo? A ver, yo salí de la escuela Andrés Bello a los 9 años. Y me presenté ¿cómo es? Este colegio que queda aquí que era muy famoso. No recuerdo cómo era el nombre. El CEPA, ¿no? El CEPA. Sí. Y pasé en el CEPA. Pero mi papá nos llevó en esos momentos, le dio por llevarnos para Puerto Berrío, y la profesora que llamaba Otilia le dijo a mi papá que me dejara con ella para que yo hiciera el bachillerato acá. Mi papá no quiso. Y mi papá me llevó a mí para Puerto Berrío, es decir, a mí no, a toda la familia nos llevó para Puerto Berrío, y él no me metió al colegio, no me puso a estudiar en el colegio en Puerto Berrío. O sea, que pasaste mucha parte de tu adolescencia en Puerto Berrío, pues. No, es que la parte mía de mi adolescencia, póngale 12 años hasta los 18, los pasé en Puerto Berrío. Que es una etapa muy definitiva para... Es una etapa definitiva en la vida de un ser humano y para un y de un pintor. colorido de Puerto Berrío. Pero se ven tus pinturas. yo digo, el color mío me lo dio Puerto Berrío. Eso yo pienso. Y me lo dio mi primera infancia. Sí, claro. Hay una imagen de Puerto Berrío que puede ser que es muy fuerte por la pérdida de la navegación y la pérdida del ferrocarril. ¿Te tocó vivir esa época? A mí me tocó la época del David Arango, Ay. que era el barco más hermoso, el más espectacular, con ruedas al frente y todo, era un barco a vapor fenomenal. Lo recuerdo a mis 12 años, lo recuerdo con el Hotel Magdalena en todo su esplendor. Vamos a hablar un poquito del Hotel Magdalena. Con el Hotel Magdalena en todo su esplendor, que para mí era la arquitectura más hermosa. Mejor dicho, era una arquitectura completamente violenta a la percepción y a la visión de todos los que vivían ahí. Violenta, ¿por qué? Porque es que era alrededor de todo lo otro que había, era una cosa Como europea, ¿no? Europea, entonces Sí. una cosa violenta, con el otro caserío y con la otra infraestructura que tenía Puerto Berrío. ¿Sí? Era una arquitectura como morisca, como árabe. Como árabe, sí, era otra cosa completamente diferente. En contraposición, por ejemplo, a sus calles destapadas en tierra, con unos almendros espectaculares, donde llegaban en las mañanas los loritos
hacer su convite ahí y a darnos una orquesta de sonidos maravilloso, donde todo ese salpicar de las hojas que caían al piso se convertía en un hermoso tapete verde. Era un montón de esmeraldas tiradas en el piso, y ese olor a hoja cortada seca, cuando llovía, ese olor a humedad combinada con todo eso, mejor dicho, era poesía pura, era algo hermoso, era algo sublime. En ese momento ya pintabas, ¿no? No pintaba, Pero Estaba recogiendo imágenes ya. estaba recogiendo hablemos imágenes. del ferrocarril. El ferrocarril era otra cosa maravillosa que La tenía. estación de Grecia. La estación de Grecia, la parada en Caracolín, a comer bananito murrapo, la parada la parada, ¿sabes en dónde? En Cisneros, Claro, y a la comer llegada. oreja con, ¿cómo es? Con yuca. Montarse en el palito. El palito que era un Ay, tren no, de carga. sí, era un tren Que de uno se mueve carga. gratis. Eso era una maravilla. Entonces son tantas cosas que se le vienen a uno, lo golpean a uno en la memoria, y uno dice, me voy a robar una cosa hermosísima, que creo que fue Neruda. Confieso que he vivido. Bueno, terminaste bachillerato Entonces allá. no, yo me volví en cierta forma como el hombre mayor de la casa. ¿En qué sentido? En que yo me fui a trabajar con mi papá en el almacén. ¿Cómo llamaba el almacén? Se llamaba Baratillo al Día. Sí. Un hombre muy peculiar también como para ese lugar y para todo. Entonces en Baratillo al Día yo era detrás de las puertas del almacén y detrás de las puertas de los mostradores, y yo veía pasar todo, como en la canción de Joan Manuel Serrat. Veía pasar al cura, veía pasar al sacristán, a la prostituta, a la madame del pueblo, a los ganaderos. Yo veía pasar absolutamente todo, maravillosamente todo. Veía el engaño de los carretilleros a las muchachas del pueblo, de los ganaderos, cómo se hacía la negociación, cómo esas flores hermosas, frescas, a los 8 meses, 9 meses, un año, estaban muertas, porque ya no eran ellas, ya eran unos seres nacidos para la prostitución. Entonces yo veía pasar todo eso, y alguna vez en mi vida llegó un pintor de pueblo que era de apellido Basilio, y yo en ese entonces, yo no pintaba, pero dibujaba y bordaba en las cretonas, ¿cómo se llama esto? En las opelinas, opalinas, en todas estas telas yo bordaba. Popelinas. No, pero es que hay opalina también. Sí, entonces yo bordaba en las telas, en las telas con las que se hacían las sábanas, yo bordaba y creaba flores y creaba muchas cosas, y ya luego me fui entrando por los lados de la poesía, de la literatura, pero muy empíricamente. ¿Y a quién leías? En esos momentos, desgraciadamente, no leía a nadie. Pero ahorita Tenía mencionaste. las imágenes en la Tenía cabeza. imágenes de la cabeza porque yo leía, cuando estaba en la escuela me gustaba mucho leer. Entonces leía a Carrasquilla, leía a León de Grey, leía, siendo pequeña, leía a ¿cómo es el poeta que me gusta mucho? A Silva. Sí. Leía a Silva. Ya más adelante leía a Aurelio Arturo, ¿sí? Aurelio Arturo, a Vallejo, pues, y a muchos otros. Pero entonces en ese momento era como mi visión, digámoslo, va a sonar un poquito duro, pero como muy folclórica, Claro. como muy de tierra, de lo que estos poetas nos arciniegan, nos daban. Oíste, esas imágenes eróticas, yo creo que las cogiste fue en Puerto Berrío, ¿no? Con las prostitutas de Puerto Berrío. Mi amor, yo creo que no es que sea tanto de las prostitutas, porque yo en un momento determinado pensé prostitutas. Yo creo que es que eso viene con uno. Sí. Yo creo que todas esas cosas, uno también, a través de su historia y a través de su genética, uno viene con una cantidad de imágenes y con una gran cantidad de connotaciones acerca de la vida y las cosas que no se pueden perder, que en un momento determinado afloran. Y cosas que están tan en el inconsciente que uno cree que uno ni las ha vivido, pero que salen a flor. Y esos negros ribereños también son de eso. Los negros ribereños,
los personajes de carnaval, todo eso salió de ahí. todo eso va saliendo de ahí, de esa mezcla de linajes y de etnias que llegaban a Puerto Berrío en el David Arango. Pero espérate un momentico, que habíamos dejado un cabo suelto. Hablar del pintor Basile, el pintor de pueblo. Entonces el profesor Basile, que empezar a través de todo el tiempo. ¿El que pintaba? No, él hacía los afiches y las cosas del pueblo. Entonces yo le dije que yo quería pintar. Entonces, ¿qué pasó? Él me dijo, bueno, armamos un caballetico. Y él me ayudó a montar mi primera tela. Y él me mandó a pedir unos óleos aquí a Medellín. Entonces yo con los pincelitos que me pintaba los ojos, empecé a pintar. Él me enseñó a ir pintando, entonces hacía láminas, ya que vendían por ahí. Hice como 3 o 4 cuadros con láminas de esas, que fue mis primeras obras, digámoslo así. Y él me enseñó y fue muy querido conmigo, fue muy afectuoso y me dio todo su conocimiento. Mi primer profesor de pintura era de apellido Basile. ¿Y qué más sabes, de qué más te acordás de él? No, que era un hombre atractivo, pues como toda mujer, era un hombre atractivo, un hombre como muy entregado a su familia. Lo que pasa es que yo no era como muy dada a estar como ni con amigas, ni ver las familias de los demás, ni nada. Mi mundo, como te dije antes, mi mundo se pasaba solamente por ese mostrador. Bueno, hablando un poquito, que no hemos hablado de tu familia, de tus hermanos, no has hablado de tu madre, la has mencionado, y de tu padre, que ha sido comerciante. Hablando un poquito de eso, para hablar otro poquito también de David Arango y del tren y del Hotel Magdalena, que para mí eso es un mito. No, es majestuoso. Cuando, por ejemplo, cuando mi papá, perdóname que dice, me dio una cosa muy bonita que no quiero comer. Mi papá se iba para cacería y a la pesca con amigos, porque mi papá era del club de caza y pesca en Puerto Berrío. Entonces ellos se iban y yo me quedaba en el almacén porque, como te digo, yo adopté el título de ser el hombre mayor de la casa, por eso mi mentalidad es muy masculina. Más que femenina, soy muy masculina en mi pensamiento. Y a mí me tocaba tomar decisiones y tomar todas esas cosas. Y mi papá se iba y eso traían costales y costales de pescado. Y eso era un mundo maravilloso, esa cantidad de pescado que llegaba ahí a la casa y esa cantidad de aves cazadas y esas historias maravillosas que mi papá contaba cuando se iba por el río, cuando se metía a la selva, pues que son cosas exquisitas. Entonces, y ahí vuelvo y retomo lo que era el David Arango. Cuando yo, por ejemplo, me iba para el muelle, me sentaba en el muelle a ver llegar los personajes, a todos los que se bajaban del David Arango. La gente que se bajaba del tren a las 3 de la tarde, con ese sol horrible, porque era un sol centelleante, caluroso, espantoso, pues que casi nadie lo aguantaba. Y ver cuando llegaba a las 3 de la tarde, llegaba el tren, esa romería de gente, con sus sombreros, con sus maletas. Es una imagen, ese olor a brea, es una y ese pito del tren, es una cosa que a un ser humano, pues, o sobre todo a un ser humano como yo, no se le puede perder de la memoria. Esa máquina negra, con ese volcán de humo, y esa caldera que brillaba, cuando llegaban, por ejemplo, los trenes en la noche, esa caldera brillaba a la luz de la luna. ¿Nunca has pensado escribir sobre eso? Es que yo no soy escritora, mi amor, yo soy pintora. Pero está bien, pero los recuerdos son muy fuertes. Hablaban de tu familia, de tus hermanos. Pero, mi amor, tú me dices que escribir, pero yo te cuento a ti, y nos sentamos a que yo te cuente, tú puedes escribir a través mío. Porque es que, si yo me pongo a escribir, pues yo puedo escribir muy empíricamente, pero con todo lo que debe ser, como se debe escribir, no lo sé hacer. Bueno, hablando de tus hermanos. A ver, voy a hablar de mi madre. ¿Cuándo conoció al papá y por qué? Mi madre para mí es el ser más maravilloso que ha existido sobre esta tierra. Para mí no hay otro ser más maravilloso que mi madre. Y voy a hablar por qué. Porque mi madre siendo una mujer que no estudió,
que yo creo que ni siquiera los 2 o 3 años de primaria hizo, en Carolina del Príncipe. Mi madre fue la mujer más sabia y con más sabiduría que yo he conocido en mi vida. Y no solamente yo lo digo, tú hablas con cualquiera de mis hermanos y te dice lo mismo. Mi mamá era un ser que traía la música en el alma. Mi mamá pasaba de las 9 de la mañana, ¿cómo es? La hora de la escoba, que era un programa como la hora de las escobas, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? La hora de la escoba. Doña Rufina, Doña Pepa. Doña Rufina y Doña Pepa pasaba lo más exquisito de la música clásica, pasaba lo más exquisito de la música francesa, ¿sí? Yo creo que yo a Edith Piaf la empecé a conocer por mi mamá. Mira, sin tener preparación académica en ninguna clase. Mi mamá nos enseñó el gusto por la vida, nos enseñó a tratar de tomar decisiones sabias. Y era una persona férrea con que nosotros estudiáramos. Ella quería que siempre estudiáramos, siempre. Desgraciadamente fueron muy pocos en el hogar nuestro, y estoy hablando de mis hermanos, pues que tomaron esa meta. Pero mis hermanos son personas muy inteligentes. En este momento 3 de ellos viven en Estados Unidos y 1 vive en Inglaterra. Mi hermana, una de ellas, ella es abogado, ella fue comisaria de familia en Bello. Tengo otra que tiene su casa, vive en su casa para criar a sus 3 hijos, y otra que vive con mi papá en La Concha. Mi papá siempre fue comerciante, pero al cabo de su vejez, él le cogió mucho amor a La Concha, y en este momento vive en una finquita en La Concha. ¿Y cuántos años tiene él ya? Yo creo que mi papá nació en el 26, debe tener como 87 años, ¿no? Pero tu mamá todavía está viva, ¿no? No, mi mamá murió hace como 20 años. Vos hablabas de Carolina del Príncipe ahorita. ¿Estuvieron viviendo también allá? ¿Cómo? Estuvieron viviendo también en Carolina. No, yo no conozco a Carolina del Príncipe. Entonces, ¿por qué lo mencionaste ahorita? Porque es que mi mamá nació allá. Ah, es de allá. Y mi mamá fue de las primeras personas obreras que tuvo Fabricato. Trabajó en... Con don Rudecindo Echavarría. Entonces, ¿le tocó Fabricato arriba en...? No, a ella le tocó Fabricato abajo. Es decir, es que era Fatelare, o que era lo que había Fabricato arriba, que era un señor muy opresor de las obreras, que por eso fue la ¿cómo se llama? Se formó como un sindicato con Betsabé. Entonces no, a mi mamá le tocó fue en la otra parte, abajo. Bueno, al menos eso es lo que yo recuerdo que ella contaba. Bueno, ahorita hablabas del profesor Basile. Ya cuando vienen de Puerto Berrío, ¿vuelven a Bello o vuelven aquí a Medellín? ¿Dónde No, se sitúan? llegamos de Puerto Berrío, es decir, no llegamos, se vino mi familia, mi mamá con mis hermanos, y los puso a estudiar aquí, ¿sí? Y después yo le dije a mi papá, yo no quiero quedarme toda la vida aquí con usted, añorando algo que quise ser y nunca fui. No quiero ser una mujer que termine con una moña, ni con un vestido negro, amargada, triste y deprimida. Yo me voy para Medellín a alcanzar mis sueños. Me monté en el tren, hermosísimo, me monté en el tren con mi caballete de 3 palitos, con mi cuadro empezado, con mi tía, que llamaba mi tía Flor, que era la que me cuidaba, digamos que era mi chaperona. Mi tía Flor fue mi chaperona toda la vida. Mi tía me amó muchísimo, yo amé muchísimo a mi tía, y me vine con ella nuevamente para Bello. Y tan pronto yo pisé nuevamente a Bello, porque yo venía cada 15 días, pero volvía y me iba. Y en los 15 días que venía, yo estuve estudiando con el maestro viejo repujado en cuero y cosas así por el estilo. Con los labeles fui y estuve como 2 veces con los labeles, pero no me gustó el sistema de enseñanza de ella, porque ella quería que uno copiara de láminas, cosa que yo no quería. Entonces fui a Bellas Artes y ya habían empezado hacía un mes, y rogué hasta que me recibieron. Muy lindo, me tocó el maestro Emilio Botero, me tocó Eduardo Echeverri, entre otros. Y qué fue también otra cosa hermosa que me pasó. Y entonces ese mismo día me fui para el Fernando Vélez, que en el momento era el Francisco Antonio Sea en la nocturna. En la nocturna y sin embargo me recibieron.
y ahí empecé mi bachillerato hasta que lo terminé. Entonces yo terminé en Bellas Artes y terminé en el Fernando Vélez simultáneamente. Cuando decidiste ser pintora, ¿no hubo oposición en tu familia? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te decían? Como lo que es clásico en Antioquia. Sí, mi papá dice que no lo recuerda, dice que es mentira, pero es pura paja. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que se reunió mi mamá, mi papá, mis hermanitos chiquitos, recuerdo que algunos tíos, y mi abuelo, que era como muy decisivo, porque mi abuelo era como medio compinche mío, mi abuelo le gustaba mucho la literatura. Y mi papá me dijo, mija, yo no estoy de acuerdo en que usted sea pintora. ¿Por qué? Porque eso es de degenerados, de prostitutas y de drogadictos. Yo le dije, papá, lo que le dije anteriormente, yo no quiero que mis hijos terminen frustrados porque la mamá quiso que fueran lo que ella nunca pudo ser. Entonces no, con todas sus consecuencias y con lo que pasa en la vida, voy a ser pintora. Y fui pintora. Y lo primero tan hermoso que pinté con la profesora Otilia fue una modista de una revistica. Yo no sé cómo me quedó, pero pinté mi modista. Y desde ese día nunca más volví a soltar el lápiz. Porque yo no estudiaba, yo me pasaba dibujando. ¿En qué momento usted ya se fue acercando a los restaurantes, que ellos hacían la escuela de arte? No, es que eso es lógico. Cuando uno está en una escuela de artes, uno empieza a involucrarse con sus maestros, va uno a las exposiciones, y uno empieza a involucrarse en ese mundo. Entonces ya uno empieza a involucrarse con el mundo de la bohemia, con el mundo, por ejemplo, de la arteria, que el mundo de la arteria era un mundo maravilloso. Estamos hablando de qué años por ahí de la arteria. 70. Con mi amor. Por ahí que el 78, más o menos. 76, 78, hasta el 87. Sí. Entonces ahí uno conoció muchos personajes como a Preidel, a Raúl Restrepo. Raúl Restrepo, al poeta maldito, que digo que es maldito, a Darío Lemos. ¿Qué te acordás de Darío Lemos? Darío Lemos era un ser, para mí en el momento yo lo veía muy taciturno, un ser lánguido, un ser que se iba muriendo en el tiempo y en el espacio. No digamos mentalmente, sino que físicamente uno veía como que uno se iba volviendo mustio, que se iba acabando, que se iba perdiendo. Pero Darío Lemos era una persona muy interesante, con la que había buen diálogo. ¿Qué lograste hablar con él? Pues, conversar bueno. No, pues hablar de los poetas naradistas, hablar de su poesía, hablar de Arango, hablar de... En un momento también Vallejo también iba a la arteria, que no estoy mal. Fernando Vallejo. Fernando Vallejo también iba. Allá pasaron mucha gente que no en el Marqués, el famoso Marqués. Los del teatro... Matacandelas, Rodrigo Saldarriaga, los del pequeño. Entonces era un mundo así muy involucrado entre teateros, perdóname que es que me da mucho trabajo porque acuerdo por lo que te digan, teatreros, pintores, poetas. Entonces es un hervidero intelectual maravilloso. ¿Y de qué pintor de esa época te acuerdas bastante? De un pintor de esa época, no me acuerdo de los de esa época. Sí, dígame. Está Fabián Rendón. ¿Cuál? Está Luis Fernando Uribe. Sí. Está Marta Ramírez. Sí. Marta Elena Vélez. Sí. Ethel Gilmour. Dorita Ramírez. Que muchas de ellas no eran a la arteria, pero que eran de esa época. Está Luis Fernando Escobar. Aguilar. Juan Cristóbal Aguilar. Está... Raúl Restrepo, pues, que hablamos. Sí, Raúl Restrepo, ¿sabes también? Toro. Toro también. Que yo digo que me encanta, que para mí es uno de los escultores más hermosos que hay en Colombia. Baida. No, Ronnie Baida, pues que me encanta el trabajo de Ronnie Baida, pero el de... Hugo Zapata. Hugo Zapata. No, para mí Hugo Zapata, las cosas que está haciendo ahora son absolutamente hermosas. Como por ejemplo la Cardoso. A mí la Cardoso bogotana, si no estoy mal, a mí la poesía de la Cardoso, eso a mí
me daba 3 vueltas. Entonces, ¿en qué momento llega a tu vida Antonio Sierra? Ah, eso fue una cosa hermosa, fue una cosa espectacular. ¿Cuántos años tenías? No, cuando apareció ese pintor. Antonio Sierra apareció en mi vida cuando yo estaba haciendo el bachillerato en el Francisco Antonio Sierra. Sí. Resulta que en Bello había un club que, eso fue como en el 77, 76, había un club que se llamaba el Club Los Triángulos. ¿Dónde quedaba? No, ese era un club que funcionaba en Bello. ¿Pero en qué parte de Bello? No, ellos, por ejemplo, sus inauguraciones las hacían a un lado de la capillita vieja, pero yo no sé dónde funcionaban ellos ni nada, sino que ellos hacían exposiciones y una vez me invitaron a una exposición a exponer. Entonces, ese día conocí a Antonio. Antonio era autodidacta. Y ese día yo recuerdo que yo misma me hice un vestido negro, todo locochón, y yo misma bordé las blusas así con arabescos de colores y cosas así hermosas. Y como no tenía para irme en carro, me fui corriendo por la calle porque no me iban como una loca con el vestido largo. Y allá conocí a Antonio. Y desde que hora Amor y punto, a primera vista. nunca más en la vida nos volvimos a separar hasta la hora de su muerte. Todo nos íbamos para acá, mejor dicho, éramos uña y mugre, como se dice. Estábamos juntos absolutamente para todo. Él era un espíritu muy delicado, ¿no? Era un espíritu muy... Como religioso. No, no religioso, sino que era un espíritu muy encerrado en sí mismo. Sí. Era un espíritu demasiado encerrado en sí mismo, introvertido completamente, pero para mí, un ser que me dio mucho. Y te cambió la vida. Me cambió la vida, porque yo creo que no hubiera sido también por la energía y por el ímpetu que tenía Antonio Sierra, yo a lo mejor me hubiera ido quedando. Oíste, entonces pintaban juntos, ¿cómo manejaban la No, cosa? nunca, nunca, no. Porque esa era otra cosa, él se encerraba. Él se encerraba y yo no tenía forma de entrar a su recinto, pero él se entraba al mío. Pero luego de que terminaba su obra y terminaba sus cosas, él me las mostraba. Y ya empezamos como a hablar acerca de lo que yo hacía y de lo que él hacía. Entonces había como una autocrítica y una crítica de los dos. Y nos respetábamos demasiado los espacios y nos respetábamos demasiado inclusive como personas y como artistas. Yo creo que por eso funcionó. Y yo nunca lo tuve como marido, ¿sabes? Sino como un compañero. Un compañero de vida, mi gran amigo. Él fue mi gran amigo. Yo nunca tuve un marido, yo tuve un gran amigo en mi vida. Bueno, y ellos eran muy amigos con Fabián Rendón y con Luis Fernando Uribe. Sí, éramos muy amigos, todos éramos demasiado amigos. Los de la Nacional con los de la Antioquia. Hicieron como un combo. Un combo, que ahí no había distingo ni nacional ni la Antioquia, no había distingo de nada. Éramos amigos. Y ya ahora no te sentís muy sola, Fabián murió, Antonio murió. Casi todos ellos han muerto. Sí. No, yo no me siento sola, ¿sabes por qué? Porque viví intensamente esa época. Claro. Y tengo muchas cosas guardadas en mí. Además porque hay una cosa que yo soy muy feliz conmigo. Yo no necesito estar rodeada de gente ni de nada. Yo soy feliz conmigo. ¿Cómo hablas de la pintura erótica que ha sido tan importante en tu vida? Bueno, ¿Cómo empieza? La pintura erótica conmigo empieza a partir de un salón de arte joven aquí en 1984, que era el Salón Rafael Esteban García, en el Museo de Antioquia. Y una vez fui donde, ¿te acuerdas de Laurita? De Laurita y de Aguirre. La librería. Entonces fui a la librería Aguirre y me encontré un libro espectacular como de los prostíbulos como de Vancouver, como de esos lados, no recuerdo bien. Y ese libro me lo llevé para la casa. Y un libro que tenía el doctor Mata, era un personaje aquí que le decían el doctor Mata. Háblanos de él. ¿Quién era el doctor Mata? Es que no lo recuerdo mucho. Sí, yo lo recuerdo, era que yo lo veía en la arteria y eso, y una vez él me prestó el libro, como
Y además yo me movía también mucho por el lado de los bares. ¿En qué lugar, qué bares? Yo iba a casi todos los bares que habían aquí en Medellín, al Aguacate, al Calamarí, a los bares de Guayaquil. Yo iba a todos esos bares, no recuerdo muchos nombres, pero sobre todo el Calamarí era uno de los bares que ¿Dónde más queda me el gustaba. Calamarí? El Calamarí quedaba en el portacomidas en la parte baja. Entonces me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho ese mundo sórdido de la noche. Entonces, y eso a mí también me aportaba mucho color y mucha alegría de vida. Era una contraposición muy grande porque era toda esa alegría de vida, pero era una alegría de vida a través de la muerte. Porque esos bares encerraban como todo un mundo como de frustraciones, de amarguras, de tristezas. Eran bares demasiado sórdidos, demasiado oscuros, ¿sí? Con reminiscencias de muchos seres, donde por ejemplo se escuchaba a Juan Arvicio, Margarita Cueto, pues entre otros. Entonces yo visitaba mucho los bares y todas estas cosas, y el doctor Mata, pues yo lo conocía así, pero no era como muy amigo mío. Y el doctor Mata era un personaje importante de Medellín en la época esa, y como te digo, entonces yo fui a la librería Aguirre y vi unos personajes ahí maravillosos en ese libro, y no vi original, tengo que reconocerlo, porque yo apenas estaba empezando. Entonces reproduje a mi manera, le di otra connotación a lo que ahí había. Y Aguirre y todos sabían, este crítico que hay aquí, que es muy querido, amigo nuestro de muchos años, no recuerdo en este momento el nombre, que trabaja en la Nacional. Darío Ruiz. Darío Ruiz, hermosísimo, y está en mi memoria y lo quiero muchísimo. Y él sabía de dónde venían los personajes. Pero ahí como que lo importante era la connotación que yo le había dado de color y de situación en el espacio, y me gané el primer premio de Rafael Cristian García con eso. Entonces, a partir de ahí empezó la serie de Los Amantes. Entonces ya la serie de Los Amantes los he trabajado en connotaciones eróticas, más no evidentes. Porque a mí en el erotismo no me gusta la evidencia. Eres muy discreta en ese sentido. Me gusta más la poesía que sea alrededor de los cuerpos y alrededor de los espacios. ¿En qué momento, pues ya habla que te ganaste un premio, una conquista, en qué momento dijiste, yo ya encontré mi estilo, yo por eso me voy, a nivel de pintura? No, yo no me di cuenta en qué momento encontré mi estilo, porque yo creo que mi estilo lo encontré casi desde el primer día. Mucha gente me decía que yo era igualita a María de la Paz, pero eso es falso. Te voy a decir por qué, porque nadie es igual a otro, nadie. Y todos hemos recogido a través de la historia, todos hemos recopilado imágenes a través de la historia. María de la Paz tiene una historia detrás de ella, yo tengo una historia a través mío. En algún lugar de la vida se me puede haber atravesado María de la Paz, pero yo nunca miré a María de la Paz. Yo miré a Blamín, a Ensor, a Gauguin, a Van Gogh, a Matisse. Yo miraba hacia otro lado, yo no miraba hacia Colombia. Vamos a ver, hablar de un pintor que hablamos usted y yo ahora, de Zenón. ¿De cuál? Un pintor que vivía ahí en la Perseverancia con vos. Ah, no, para mí de los pintores eróticos más fuertes, digamos, más descaradamente eróticos es Cerón. Gilberto Cerón. Es el que tiene más erotismo para mí, en lo que yo he visto, pues, porque ya hace muchos años que me fui de Colombia, entonces no tengo mucho conocimiento de los movimientos actuales, pero Cerón para mí ha sido de lo más erótico que yo conozco. ¿Por qué no has mencionado a Débora Arango? Porque es que no me han preguntado por mi amor. Entonces, hablamos de... Yo quiero mucho a Débora Arango, como igual quiero a Rosalía Suárez, por las mismas cosas, por berracas, por guerreras, por enfrentarse a un mundo que era un mundo que era prohibido para muchas cosas que ellas hicieron. Por eso quiero a la mamá Rosalía, porque para el mundo en el que ella movió estaban vedadas muchas cosas de las que ella hizo, igual que para Débora Arango. Hablamos de Débora, ¿la conociste o no? No la conocí, pero es que al artista no hay que conocerlo, hay que conocer su obra. Pues yo creo que esa es una frase que es un cliché. Yo creo que un cliché. Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque uno conoce a un artista y si ha mirado su obra, la va a querer más.
Pues puede ser. Pero es una discusión pues que no... Pero sí, te voy a decir sí, por qué. sí. Porque yo para quererla más no necesitaba verla. Para mí ya era sublime. Pero nunca pensaste en preguntarle, Débora, esta combinación de colores aquí como hizo Van Gogh alguna vez, ¿de dónde la obtuviste? No. ¿De dónde sacaste ese desnudo, No, porque ese yo no soy motivo? periodista, yo soy artista. Pero es que eso le ayuda a uno. No, pero yo no necesitaba que me ayudara porque Pues, yo quería era lo mío. Yo Sus no madres, tenía... como pintora fue ella. Sí, ella fue buena pintora, encantadora y todo, pero es que yo no quería beber de otra fuente, yo quería beber a lo que mi alma y mi espíritu me estaba dando. Entonces, ¿yo para qué voy a decirle a Débora, mamita, dígame cómo combinó esto con los... No, yo tenía era lo que saliera de mí, no lo que salga de los demás. Vamos a hablar del ícono que hay en México, que es Frida Kahlo. ¿Qué ícono hay en Colombia como Frida Kahlo? No sé, y a mí no me toca decirlo. A mí no me toca decirlo. Eso tocará decirlo a través de la historia. A los periodistas. A los periodistas, no a los pintores. Bueno, hablando más de Medellín. A ver, estuviste en Medellín, hablamos del premio que te ganaste. ¿Qué más hiciste en Medellín y cuándo fuiste para Bogotá? No, yo aquí en Medellín estuve trabajando como profesor. Yo reemplacé a este mismo en la Universidad Nacional. Estuve trabajando en la San Buenaventura, estuve trabajando en la Pontificia Bolivariana, en la Nacional, Bellas Artes, Pontificia Bolivariana, San Buenaventura y Bellas Artes. No terminaste, estudiaste pintura en la Antioquia, ¿no? Yo terminé, yo soy maestra de artes de la Universidad de Antioquia. Sí, Hombre, una pregunta que nunca puede faltar a un pintor. ¿Qué piensa de Fernando Botero, que a mí me cae tan gordo a la hora de... ¿Qué piensas? No, lo que hemos estado comentando. Puede que a la gente le caiga gordo, puede que la gente no le encuentre ningún valor, pero él tiene mucho valor y él es un ícono, no solamente colombiano, sino mundial. Y hay mucha gente que lo quiere, lo valora y lo respeta. Y hay que a uno le guste o no le guste, una cosa completamente independiente, pero su valor y su respeto hay que dárselo. Porque una persona que nos ha dado gloria, le ha dado gloria a Colombia, le ha dado gloria a Antioquia a través de su historia plástica. Entonces, es que hay que amarlo y hay que respetarlo. Unos querrán sí, otros querrán no, pero es problema de cada persona. Bueno, y David Mansur. No, me parece un gran dibujante, me parece maravilloso en lo que hace, como tantos otros, ¿sí? Como por ejemplo el color que tiene Obregón. El color que tiene Obregón es maravilloso, costeño, se siente el mar a través de su color. Pues a veces cuando pintas no siente como si hubiera algo costeño ahí. No, sí, seguramente tengo algo de costeño en mi color. Porque el propio Bereña es Puerto Berrío, ¿no? Sí, pero es decir, yo no tengo el color del mar, no tengo el aroma del mar, tengo el aroma del río. El aroma del río, el olor a pescado, que para muchas personas puede ser repugnante, pero en un momento determinado el olor a pescado no es repugnante. Bueno, un pez recién pescado tiene un aroma exquisito. Hablando de tu vida como profesora de pintura en la Antioquia. Lo que pasa es que en esos momentos de mi vida yo empecé a dar clases de pintura porque así yo viviera del arte, yo necesitaba ganar más dinero, porque yo fui proveedora, ¿sí? Entonces como proveedora necesitaba más dinero para poder proveer en mi casa. Entonces me tocó ser profesora, pero yo no estudié para ser profesora, yo estudié fue para ser artista. Por lo tanto, hay una cosa que se puede refutar, y es que ¿por qué no hice maestrías? ¿Por qué no hice doctorados? ¿Por qué no hice todo eso? Porque si yo me dedicaba a hacer maestrías, doctorados y todo eso, lo que yo ya llevaba caminado se me iba a perder. No solamente por eso, sino porque me tocaba ser mamá, me tocaba ser artista, me tocaba ser proveedora, me tocaba hacer muchas cosas. Entonces uno no se puede vivir en tantas cosas, ¿se es o no se es? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Medellín antes de irte para Bogotá? No, yo aquí en Medellín, es decir, primero viví en Bello, de Bello me vine a Medellín, no recuerdo en qué época, pero yo me vine para Medellín, ¿te voy a decir en qué época más o menos?
y me vine porque me quería salir de Bello, porque yo veía que en Bello yo no tenía posibilidades de muchas cosas, y sobre todo porque el morro quitasol no le da a uno horizonte, el morro quitasol y su montaña lo encierran a uno. Pero ahora los poetas de quitasol lo quieren mucho. Ah, no, porque todo el mundo quiere mucho el quitasol, pero el quitasol quita el horizonte. Bueno, entonces hablabas de la Placita de Flores, exposiciones individuales en Medellín. ¿Cuál fue la primera? Exposiciones individuales en Medellín. Donde ya mostrés todo tu peso, toda una obra de vida, me imagino. No recuerdo bien, No. pero creo una de ellas fue en la mansarda. Ya de queda la mansarda. La mansarda quedaba por ahí, por cerquita al Coltejer, no recuerdo la ubicación, pero quedaba por ahí cerquita. Eso fue una de las exposiciones que hice en la mansarda, porque hice muchas colectivas, que con eso fue que empecé, que fue en Suramericana, con Walter Correa, con Alberto Sierra, en el Museo de Antioquia, pues que ahí fue donde empecé a coger el impulso, y lo que yo a Alberto Sierra tengo mucho que agradecer y lo quiero, y le agradezco profundamente todo lo que me impulsó y todo lo que me ayudó. Bueno, y el francismo bogotano, cuando llegaba a Bogotá no había mucha soledad para entrar a ese ambiente. No, yo nunca en la vida he sentido soledad de nada, nunca. Porque es que yo creo que yo desde que estaba pequeña he sido feliz conmigo. Y he sabido una cosa, creo que desde que tengo uso de razón. Yo nací para vivir mi vida. Y para vivir mi vida no necesito estar rodeada de gente. Vine a vivir y a gozar mi vida. Yo, conmigo, con mi mundo interno. Entonces, ¿qué es lo que Flor María Hugo ha tenido que hacer a través de toda la historia? Tratar de enriquecer ese mundo interno, para que ese mundo interno y esa felicidad con ella misma cada vez sea mejor. Entonces yo nunca me he sentido ni sola ni abandonada. Yo llegué a Bogotá a guerrear la vida, a conocer gente, a seguir yendo a los bares, a seguir, llenando mi mundo de imágenes y de olores, de sabores, sola, acompañada o como fuera. Pero Flor María Hugo siempre ha sido sola y creo que va a seguir siendo sola. ¿En qué lugar de Bogotá viviste? Viví por Palermo, ahí entre los límites de La Soledad y Palermo, y cerquita, La perseverancia. no, por la clínica Palermo, cerquita, y por ahí tengo mi casa, en este momento por cerquita de la clínica Palermo, y mi estudio lo tenía por la Perseverancia, en la Macarena. ¿Qué diferencia hay entre el mundo intelectual bogotano y el de Medellín? A mí se me hace que el mundo de Medellín es más abierto, y el mundo intelectual bogotano es más cerrado, como todo, es un mundo más cerrado. Yo no carecí mucho de eso porque en mi casa mensualmente hacíamos unas tertulias muy interesantes, donde iban poetas. ¿Qué poeta ha sido? No, es que con mi pérdida de memoria por mis infartos perdí tanto, que no recuerdo muy bien. Bueno, está bien. Sí, no recuerdo, es decir, casi eran como muy constantes algunos poetas que en este momento no recuerdo el nombre. Pero por ejemplo, te voy a decir, ¿sabes quién iba a mi casa muy hermoso a declamar? Dorita Cadavid, hermosa. Dorita Cadavid iba y cantaba y nos recitaba y cosas muy lindas. ¿Cuál un señor que vi ahí también por La Soledad? ¿Cómo era que llamaba? Ay, no, es que como, ay, qué pena, corazón, pero no recuerdo. No, está bien. Es que hay cosas que son como medio inmediatas que no recuerdo bien. Hable un poquito de pintura, un poquito no, de la pintura. ¿Qué tema? A ver, un escritor tiene series. Sí, la serie de Los Amantes, Exacto. la serie del Carnaval. Entonces, en qué momento llegaste y las cambiaste? ¿Te cansás o ves otra salida a temáticas diferentes? ¿Cómo hace un pintor eso? No. Lo que pasa es que un pintor, me imagino, no, estoy segura, Sí. de que no puede quedarse toda la vida en una sola cosa, porque se agota hacia los demás y se agota hacia uno mismo. Entonces, por ejemplo, hay momentos en que uno ve una imagen
Y esa imagen lo sacó de tal manera que uno tiene que entrar a mirar qué es lo que se envuelve y qué es lo que hay detrás de ese montón de imágenes. Entonces dice uno, esto es formidable, con esto puedo hacer una buena creación. Por ejemplo, el carnaval. Como Antonio era una persona que era demasiado intelectual y una persona que era muy lectora, y era un banco de imágenes. Una vez se me apareció con una revista que se llamaba, una revista de carnaval, El Machete, brasilera. Y yo una imagen ahí que mejor dicho me dio 3 vueltas. Y yo, bueno, aquí tenemos carnaval. Y cogí esa imagen, me la llevé en la memoria. Y al mes siguiente yo ya estaba en Barranquilla. Me fui para Barranquilla a buscar, a tomar fotos, a hablar con la gente. Estuve en los barrios donde se creó el torito, las imágenes del torito, el toro grande, donde la danza de los toros, que es de lo que me parece más hermoso y más impactante del carnaval de Barranquilla, que desgraciadamente se ha ido mermando mucho, porque ya la publicidad y todo, ya no es sino danza. ¿Y en Río Sucio no estuviste? En Río Sucio no alcancé a ir, a Río Sucio. A Río Sucio no alcancé a ir, y el carnaval de Pasto tampoco. Todo eso me llegó a través de imágenes. ¿Cuánto tiempo viviste en Bogotá? En Bogotá viví como 10 años. Y haciendo un balance ya a nivel de pintura, ¿fue más importante tu estadía allá o aquí en Medellín? A nivel creativo, de proyección, de todo eso. No, de proyección necesariamente Medellín. Porque en Bogotá había un problema gravísimo. Que allá era María de la Paz por aquí, María de la Paz por allá, María de la Paz arriba, María de la Paz abajo, Beatriz González también. Ahí no tenía cabida sino esas 2 señoras. No había cabida absolutamente para nada. Llegaba uno, es que es muy igualito a María de la Paz, bueno, entonces cuando sigan con María de la Paz. ¿Y nunca fuiste amiga de ellas? Nunca. ¿Nunca? ¿Ni las conociste ni nada? No, yo las conozco y estuve en exposición y a lo mejor ellas saben quién soy, pero como yo no era lo importante para ellas, yo era de la clase media. Bueno. De la clase media o de la clase muy bajita de la media. Para ellas yo creo, Beatriz González fue una persona maravillosa. ¿En qué sentido? Y eso hay que reconocerlo. Una vez con Fabián Rendós en el Banco de la República hicimos una exposición de grabadores y él habló de los grabadores de Antioquia. Nos reconoció como los nuevos grabadores de Antioquia. Pero yo nunca me les arrimé a ella, ni nunca me les presenté, ni nunca me importó ni me interesó. Bueno, ahorita hablabas de grabados. Hay muchas técnicas en pintura, está el óleo, están los grabados, está la acuarela y un sinnúmero de manifestaciones. ¿En cuál te sentís más bien pintando? No, en el óleo. El óleo es con lo que mejor me expreso. Cuando llegas a pintar a tu estudio, ¿empezás un boceto, lo vas trabajando o de una sal? No, yo nunca hago boceto. Porque si hago boceto pierdo la fuerza. Sí. Se me da la fuerza en el boceto. Entonces lo que yo hago es que no duermo. Yo me acuesto pero no duermo. Empieza un banco de imágenes a molestarme toda la noche y a sobresaltarme. Y al otro día yo me despierto casi con el cuadro hecho. ¿Cuál es la obra preferida para pintar? ¿O cualquiera? O... No, todas mis obras han sido mis preferidas. Sí. Porque todas han correspondido a momentos importantes de mi vida. Y entonces te digo, aquí en Medellín es donde más proyección he tenido y tuve. No sé si en este momento me recordarán, pero... ¿Ah? ¿Cómo? Yo la recuerdo mucho. Ay. Y sabe que hay una cosa muy importante de esta conversación. Siempre me pregunté, ¿quién es Flor María Boud? Y estamos respondiendo esa pregunta aquí a partir de lo que estamos hablando. Sí. Porque nunca vi un reportaje ni una entrevista que te hicieran. Si eran las pinturas y las pinturas me impactaron. No, lo que pasa es que yo he sido un ser muy aparte de todo este tipo de cosas. Porque yo creo que la pintura, la lectura la hace el espectador. Y muchas veces no necesitan conocer a quién la pintó. Pues esa es mi forma de ver.
Pues trato de tener un poco de distancia y humildad, porque yo creo que es muy lindo, uno hace una exposición, mira qué tan chévere esto, uno hace una exposición y monta pues la gran exposición, y uno va, la gente no sabe quién es uno, ay mi amor, y las cosas, el aprendizaje que uno recibe ahí no lo recibe en ningún otro lado, porque la gente es muy falsa, hipócrita. Entonces lo ven a uno, ay querida, qué cosa tan hermosa, qué exposición tan divina. Y por fuera está diciendo uno, qué cosa tan horrible, tan mediocre, tan espantosa. Entonces, no, es mejor uno no escuchar esas cosas, porque uno trata de ser el mismo crítico. Es como los críticos son las personas más espectacularmente falsas que pronto pueden haber. ¿Por qué? Sí tienen su conocimiento y muchas veces lo ubican a uno en la historia, ¿sí? Pero ellos no saben qué es lo que uno siente, ellos no saben qué es lo que uno quiere, ellos no saben qué es lo que uno piensa. Y muchas veces ni siquiera saben qué es lo que uno quiere decir ahí, y ellos les dan su propia lectura. Pero hablábamos bien ahorita de Alberto Sierra. Sí. No, Alberto Sierra fue una persona maravillosa. En el momento que yo lo conocí, fue una persona maravillosa, una persona que habló muy bien de mí, una persona, porque si Alberto Sierra no hubiera hablado, a lo mejor yo no hubiera proyectado, porque él ha tenido toda su fuerza y todo su poder en ese sentido. Entonces, eso es así. ¿Por qué decidiste irte para México? La decisión de irme para México fue fortuita. No fue pensada como la de Bogotá. Y eso que yo en mi vida casi no he pensado mis decisiones, porque el que piensa mucho nunca actúa. Entonces yo llegué a México a hacer una exposición con la Universidad de Guadalajara, que tuvo la gentileza de invitarme. Y conocí allá una abogada que trabajó con la egresada de la Universidad de Guadalajara y que trabajó con emigración. Entonces la abogada me dijo, a la abogada le encantó mi obra. Ellos fueron los que hicieron la gestión de la exposición y todo. Entonces me dijo, Flor María, ¿te gustaría exponer aquí en México? No, perdón, ¿te gustaría vivir en México? Y le dije, sí. E inmediatamente empezamos a hacer los papeles. A los 8 días yo ya tenía permiso, tenía cuenta en el banco, tenía apartamento rentado, tenía, ¿cómo es? Visa de CFM3 que le dan a uno, que ya uno puede tener cuenta bancaria y todo. Entonces inmediatamente me fui a vivir a México. ¿Y en qué lugar vives de México? Vivo en Guadalajara. Entonces yo digo, yo no escogí a México, México me escogió a mí. ¿Y cómo te has sentido en México? No, en México me siento supremamente bien, la gente hermosa, solidaria. Es decir, yo de México no tengo sino palabras hermosas para expresarme lo que es México y su gente. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Va a cumplir 13 años. ¿Y por qué no has perdido el acento de Medellín? Porque nunca lo voy a perder, porque es que yo soy de Bello, Antioquia, orgullosamente de Bello, de Medellín y de Colombia. A nivel, contanos un día en México, en Guadalajara. Es muy simple, demasiado simple. Elemental, porque yo siempre he dicho que yo soy una señora que pinta. ¿Y en qué medida digo que soy una señora que pinto? Sí, porque Flor María Hugo se levanta en las mañanas como cualquier ser humano, va, se lava los dientes, pone un café, pone la lavadora, se toma el café, enciende la radio con su música que le guste, que unas veces pues muy variada, prende una vela, vuelve a la lavadora a ver cómo va, mira el café en qué parte está, luego va, se pone, no se baña todavía, se va frente al caballete, mira, analiza lo que hay frente al caballete, sube y se baña, se perfuma, se pinta un poquito, se pone ropa de trabajo y baja a pintar. Para las 2 horas o 3 de estar pintando, sube, tiende las camas, barre 2 o 3 piezas, deja ahí, vuelve y baja, se sirve otro café, otras 2 horas, vuelve y acaba de arreglar lo que hay arriba o ya baja la basura del primer piso, arregla todo y vuelve y sigue y pinta, va y mira la lavadora, cuelga la ropa y así, hasta que termina el día, ya a las 3 o 4 está haciendo la comida que ya preparando para cuando llegan los hijos.
Ya, y se acuesta a dormir, ve televisión, ve estupideces en la televisión y se acuesta. O a leer o a hacer otra cosa. ¿Qué temas han aparecido nuevos en tu pintura en México con respecto a la de Colombia? En México empecé a pintar los bastones de mano. Pero es que los bastones de mano, es que lo que pasa es que muchas veces las... No, de mando es indígena. Un tema indígena. Es que a mí me gusta mucho, yo tengo mucho amor por la tierra. Tengo mucho amor, yo voy a hablar tengo mucho amor por su semilla. ¿Y su semilla en qué sentido? Mira, yo conocí a un chamán, un hombre maravilloso que se llama Fernando Curaca, lo conocí en Bogotá. Y Fernando Curaca hizo una exposición muy hermosa en una celebración, una exposición que había cerca del agua. Y Fernando Curaca contó una cosa como parecida a esto. No es muy textual, pero es parecida a esto. Un día al amanecer se oyó un grito en la selva. Resulta que ese grito en la selva correspondía a una mujer a la cual se le reventó la fuente. Y esa fuente empezó a correr y se convirtió en un río. Y de esa fuente que se convirtió en río nació una semilla. Y esa semilla tuvo un nombre. Se llamó Fernando Curaca. Hermoso. No. Entonces, esa cosa tan hermosa me lleva a admirar y a querer más mi Pachamama. Y mi Pachamama yo la amo con sus árboles, con sus animales. Es decir, yo todos los días me sorprendo frente a la fauna y a la flora que nos son desconocidos. Me sorprendo frente a las caídas de agua. Me sorprendo con los amaneceres, con los atardeceres. Es decir, eso para mí cubre mi mundo entero. Entonces yo amo mucho a mi Pachamama y un día estando en Nueva York, por ahí en una, ¿cómo se llama esto? En una guardilla. Curiosamente no estaba escuchando música indígena, estaba escuchando a Luis Armstrong. Y de pronto medio me fui adormilando y se me vino la Cardoso a la cabeza. La Cardoso hizo una corona de lagartijitas y de ranitas. Inmediatamente ubiqué esas ranitas y esas lagartijitas en un bastón. Y empecé a soñar y a ensoñar acerca de crear bastones. De ahí nacieron mis bastones de mano. Entonces me fui a México y empecé a crear mis bastones de mano. ¿Sabías que en México vivió Adriana Betancourt, cierto? Mucho tiempo. Sí. No, ¿qué pensás de Adriana Betancourt o te pasa, te resbala? No, me resbala. Bueno, ¿cómo ha sido la apertura, la aceptación de tu pintura en México? Pues yo he visto que mi pintura ha gustado muchísimo, pero ha habido una cosa que me parece rarísima, porque mis colores les parecen escandalosos. Y yo me pongo, por ejemplo, con los pintores oaxaqueños, digo, pero ¿cómo que mis colores son escandalosos? Si los oaxaqueños pintan colores demasiado vivos, si ellos son estridentes para el color también. Entonces después me he puesto a analizar. Lo que pasa es que yo utilizo los colores que ellos los utilizan, pero les doy otras connotaciones que ellos no dan. Entonces por eso de pronto se hacen estridentes. Y has hecho muchas exposiciones en México entonces también. Has participado y estás ya incluso en el mundo intelectual. Digamos sí y no, porque yo no soy de ir a muchas reuniones y muchas tertulias, porque como te digo yo, me he rebajado mucho físicamente, me canso muchísimo, entonces ya no aguanto tanto. Pero por ejemplo en Televisa, que me hicieron 2 videos espectaculares, hice 2 exposiciones en el Pasillo del Arte. Tengo una galería que me representa que se llama la Galería Vértice.
Hay otras galerías que me escriben y me llaman para que yo de pintores de Guadalajara, en 2 tomos que sacaron de pintores que viven en Guadalajara. Entonces sí me reconocen, tengo gente que me respeta y me valora. ¿Qué pensás de nosotros? Creo que tú también nos criamos escuchando música mexicana y sobre todo esa que llama Guadalajara en un llano, México en una laguna. Y cuando estás allá, ¿qué pensás de ese paisaje? ¿Cómo es decir? Te confieso una cosa, cuando yo estaba aquí, ese tipo de música me parecía tan vulgar. Ay, no, me parecía tan plebe, me parecía como de que la gente que no había estudiado mucho, como que no había preparado mucho, era, y sigo siendo el rey, y me parecía tan ordinaria esas terminadas de fiestas con no sigo siendo el rey, por Dios. Sí, yo soy un adorador de Antonio Aguilar. Yo soy un amor, yo soy adoración de Javier Solís. Javier Solís para mí es de lo mejor que ha dado México. Y entonces, ¿cómo te parece que me voy para allá? ¿Y Agustín Lara? Ah, sí, papá, sí. Pero es que... No, es que, mi amor, es que cuando uno está allá es que es cuento aparte muchas cosas de las que uno pensaba. La trova, espérate, la trova oaxaqueña no, espérate que es la trova que... Bueno, ahora te hablo de la trova. En el lugar donde se asentaron mucho los cubanos, que esa trova de donde nacieron los boleros y nació otra parte también, no. Entonces te cuento que yo el primer día que llegué, los primeros días me encontré con un señor que me llevó a comer al restaurante de la Gorda, hermano. Y me comí un famoso pozole, que ahora que yo sé hacer el pozole, ese pozole no estaba tan bueno. Sí. Hermano, y empezaron a sonar berracas trompetas. Y esos mariachis a cantar, papito. Dije yo soy de aquí, no soy de allá. Entonces de ahí empezó a gustarme, pues con ciertos límites, empezó a gustarme, por ejemplo, Vicente Fernández, el hijo, con determinadas distancias, porque tampoco es que yo los oiga siempre, pero por ejemplo yo oigo un mariachi y se me eriza el pelo, porque un mariachi, ¿sí? Es que nosotros somos una mezcla de mexicanos y tango. Sí, entonces mariachi, vean mi amor, de erizarle a uno el pelo. Entonces no, ya, pues no digo yo pues que mantenga escuchando eso, no, porque, pero por ejemplo canciones mexicanas, Las Golondrinas, Cucurrupaloma, las canciones de Chabela Vargas. Sí, tantas cosas ya tan maravillosas. No, huasqueña, música huasqueña. Me parece que es la trova huasqueña, algo así, no recuerdo bien. ¿Qué añoras de Colombia cuando estás en México? Estaba a morir de la risa. El guineo. Añoro el guineo. Eso es lo que añoro. El guineo y la cebolla larga. Allá no hay. No lo hay. Entonces, ¿qué haces para comer comida colombiana? No, yo hago comida colombiana. ¿Y el sabor es el mismo, no? No, porque yo llevo condimentos de aquí. ¿Sí? Sí, yo llevo condimentos de aquí y me queda muy rico. Hago un mondongo espectacular. Entonces, no, ay, mi amor, y le cuento. Y hago comida, y cuando es que estoy muy embalada, hago comida para vender. Yo les vendo a los colombianos, hago sancocho, bandeja paisa, yo mismo hago los chorizos y todo, qué belleza, divino. Hay muchos colombianos en Guadalajara. Sí, hay muchos colombianos. Hay comunidad colombiana, hay comunidades colombianas. Mucha. Yo creo que la comunidad más grande de colombianos está en Guadalajara. Háblanos cómo es Guadalajara. No, Guadalajara es un lugar pequeño, con una arquitectura hermosa, que desgraciadamente, pues como en toda parte del mundo, no le han dado el valor que debe tener. Entonces muchas edificaciones ya están casi que en el piso. Es muy lindo Guadalajara, es muy lindo, es relativamente tranquilo, aunque también ya hay mucho carro, hay mucha cosa de esas, pero es un lugar con muchas iglesias, con muchos museos, es un lugar bueno para vivir. No vas a hablar de tus hijos, contanos cómo es. Mis hijos son una maravilla, muchachos. El mayor se llama Daniel y el menor se llama Alejandro. Daniel estudió mercadotecnia y Alejandro estudió sistemas de información. Pero la inquietud de ellos va por el lado del arte, porque recuerda que el papá era caricaturista del colombiano, el papá él era creador de los ideógrafos.
y era Sierra el que hacía caricatura en El Colombiano. Entonces ellos también heredaron ese amor por el arte. Pero como ellos dicen, mamá, pues nosotros nunca no hemos vivido mal, pero nosotros le hemos visto siempre la angustia a usted. Entonces queremos tener otra profesión. Los dos en este momento trabajan con HP. Y a Daniel le encanta la caricatura, el dibujo animado. Y Alejandro para los retratos y el dibujo es maravilloso. ¿Qué cómo te parece que un día le dije yo a papito, usted es tan bueno para esto, que salgas de la universidad y póngase más bien a dibujar? Y yo le enseño. No, mamá, voy a terminar la carrera. ¿Están en eso? ¿Ellos admiran a la mamá pintora o a la mamá que los regaña? No, es que yo nunca he sido una mamá regañona. Porque yo con mis hijos nunca le he puesto límites. Es decir, a lo mejor inconscientemente le he puesto límites, pero a mis hijos yo los he educado para que sean felices. No para que sean presidentes, ni abogados, ni doctores, ni nada de eso. No, hijo, sea feliz. Valórese y respete a los demás. De ahí en adelante sea lo que usted quiere ser. Bueno, hablabas de las cantinas de Medellín, de los bares de Bogotá, y en Guadalajara también salís, ¿o no? En Guadalajara he salido, pero muy pocas veces, porque es que me he retraído mucho a estar conmigo, porque más bien he tratado de recuperar mi memoria perdida. Entonces me he dedicado nuevamente a tratar de leer mucho, a tratar de volver a tratar como de escribir, como de volver a tener ortografía que la perdí. Es que uno pierde tantas cosas con un infarto cerebral. Decinos el haiku que me dijiste ayer con el nombre. Ve, es que ¿cómo te parece que este amigo mío, hace muchísimos años, ponle 25, 30 años, me regaló un libro de haiku? Y yo con ese libro, mejor dicho, me lo he hecho a la mochila para donde voy. Yo puedo dejar cualquier libro menos ese libro. Y se me olvidaron muchos haiku que yo mantenía en la memoria, pero uno nunca se me olvidó. Y no recuerdo el autor, que dice... Buzón. De Buzón. Sí. Y dice así: un ladrón entró por mi ventana, se llevó todo, menos la luna. Hermoso, ¿sí o no? Va a tocar pintarlo. Es que no es hermoso. El ladrón entró por mi ventana, se llevó todo, menos la luna. Es que eso es un mundo inmenso. Uno pone a analizar ese haiku, eso tiene un trasmundo inmenso, como todo ellos. Y otro que más o menos, que el pajarito se posó en el árbol de cerezo, no estoy seguro, hizo su caca, algo así. Pues, hermosos, ¿sí? Entonces, mijo, hay que apoyar a este man para que saque sus libros de haiku sobre la muerte. Mira, hay un pintor colombiano que se llama Gonzalo Ariza. Gonzalo Ariza. Sí, no, es que es un pintor maravilloso que pinta brumas. Sí. Ese ya murió hace mucho tiempo. Ya murió y está muy cercano a la pintura japonesa. Es que él vivió en Japón muchos años. Sí. Él vivió en Japón muchos años. No, es que él es... Y en Japón parece que es un hombre muy respetado. Flor, ¿pensás que arte en México ya mucho tiempo o no? ¿Cómo, corazón? ¿Pensás que arte en México mucho tiempo? Pues yo pienso que se me cabe la tumba ya. Es extraño uno encontrar otra patria de esa manera, ¿no? Es que te voy a contar, esa patria también ha sido mía. Y no la ha sido desde ahora. Ha sido mía desde los 8 o 9 años. Porque, mira, desgraciadamente me olvidó, pero todo lo que fue la Revolución Mexicana me la leí. Yo sabía de Madero, de Carranza, sabía de Pancho Villa. De Pancho Villa, pues sabía de todo eso y leí muchísimo acerca de eso. ¿Sabes que Pancho Villa es colombiano o no? No sabía, pero sí tenía como cierta referencia por ahí. Yo por el lado de Vicky Paz siempre oí esa historia. Oye, ¿qué pasó con Vicky Paz? Vicky Paz está viviendo en este momento en Estados Unidos, se casó con un maestro Zen, tiene 3 hijos, tuvo 2 mellizos y después uno. Y tiene un hijo que tiene dificultades locomotoras. Entonces, yo leía mucho, y veía mucha en Puerto Berrío, eso es que toda esa herencia de Puerto Berrío. Yo tengo muchas herencias de Puerto Berrío. Mira, en Puerto Berrío
yo iba al teatro La Película Mexicana. Entonces, de la revolución y todas esas cosas, esas grandes haciendas y todas esas cosas, pues para mí eso era de maravilla. De un señor cineasta mexicano, si no estoy mal de apellido Rodríguez, que hizo un cine con una fotografía exquisita en blanco y negro. Y una cosa muy hermosa, ¿saben, mi amor? A los 9 años vi una película que me marcó muchas cosas con referencia a los hombres. ¿Cómo llamar la película? Lugar sin límites. Es que no recuerdo si es de Puin o algo así, no recuerdo si es de él. Lugar sin límites fue una filmación mexicana donde había un transexual. Pero no es un libro de José Donoso. No recuerdo. Se llama... No. Era como un transexual o un homosexual que llamaba Lolita, si no estoy mal. Y un tipo que era el macho del pueblo, el remacho y contramacho del pueblo, que al final terminó matándolo. Gran conclusión, el macho, remacho y contramacho no es tan macho. ¿Vos has pintado otra vez? Sí, muchos. Me encantan los travestis. Me encantan los travestis, ¿en qué medida? Porque es que son más femeninos que lo femenino. Sí. Entonces me encanta esa pose, ese demás así. Pues todas esas posturas me encantan, me fascinan. En México, ¿cómo están los travestis? Igual, en toda parte. No, en México eso es igual, en toda parte del mundo yo creo que es igual. Lo que pasa es que yo ya no tengo mucho contacto con eso. Por el mundo de los travestis. No, después de que has estado en México, has expuesto aquí en Colombia, ¿no? Sí, claro. Estuve con el Banco de la República, con una exposición que llamó Viajes sin Mapa. He expuesto, a ver qué más, Viajes sin Mapa. Una exposición pequeñita en Bello, pero no vale la pena explicarlo. Sí, no, pues es que yo he hecho cositas en Bello porque es que uno no... Por amor. Es que es amor. Yo quiero compartir con los artistas de Bello porque es que uno es igual a ellos, desde que haya sentimiento de amor y sentimiento artístico, nadie es más que nadie. Cuando vas a Bello en estos días, ¿encontrar tus amigos o no? Sí, yo encuentro amigos. Sí, ayer los buscas y todo. Sí, los busco. Por ejemplo, ayer estaba yo muy deprimida y llegué y me sentí en la Bastillita, que me gusta mucho estar en la Bastillita, y llamé a una amiga que se llama Ángela María. ¿Cómo la llevas contigo? No, muy bien, ellos han sido muy lindos conmigo. Y me pedí media de ron, me senté ahí, me tomé 2 rones y llamé a Ángela María y le dije, Ángela María, venga, y se tomó un ron conmigo, y pasó Berenice Pineda, que también es muy amiga y yo la quiero mucho. Y nos estamos yo me tomé 2 rones y me fui para la casa. Ángela María Saldarriaga. Ángela María Saldarriaga, sí. ¿Verdad que de la revista Quitasol le van a hacer un homenaje en Colosierra hoy? Sí, en la revista Quitasol que va a salir van a hacer un homenaje a Antonio Sierra, a mi esposo, y van a poner obras de él. Entonces eso es muy lindo, muy importante. Es un momento muy importante de los pintores. Oye, pues mi amor, entonces ¿en qué íbamos? ¿Cómo era como lo de Antonio Sierra o era en qué? No, lo que iban a hacer sobre Antonio en la revista Quitasol. Pero me impresiona mucho porque dices que te vas a morir a México. No te dan los pases de tu infancia como para volverte para el barrio Prado. No. ¿Te gusta más ver tu infancia de lejos? Es que me gusta vivir más mi patria desde lejos. Sí, ¿por qué? Porque allá estoy como en un mundo, allá se me abre más un mundo de meditación y de reposo, de encontrarme conmigo misma. Aquí en Medellín yo no tengo ese espacio. No tengo ese espacio, y además de no tener ese espacio, uno se va perdiendo en el tiempo como ser humano, y le voy a decir por qué, inclusive como artista. Yo no debiera decir esto, pero en la medida en que yo estoy lejos, pues 2 o 3 personas a lo mejor me quieren volver a ver. Y cuando llego a mi casa, mis hermanos, mi papá y todo el mundo hacen fiesta y me hacen sancocho y todo. Pero si yo vivo aquí, nadie me va a hacer sancocho, ni nadie me va a hacer entrevista. ¿Te das cuenta?
Bueno, no quiero decir que es por distancia, de crear distancia frente al arte, no, porque a mí eso no me interesa, pero es que es como la emoción de que uno viene entonces con los amigos, es una emoción mutua de crear distancias. Una bella paseada, Medellín. Entonces es ese sobresalto tan maravilloso cuando uno viene, vea mi amor, y uno ve que ya va llegando el avión a la sabana y a uno se le suelta la furtiva lágrima. Entonces a mí me gusta mucho ese sobresalto, porque como yo siento tanto a Colombia, como yo tengo dolor de patria, entonces ese ir llegando, el avión va aterrizando a Bogotá, e inmediatamente mi corazón empieza a latir y se me sueltan las lágrimas, pero físicamente suelto el lagrimón. Entonces esa sensación yo no la quiero perder, pero sí quisiera, ¿sabes? Yo sí quisiera que cuando yo me vaya, mis cenizas, si mis hijos no tienen dinerito y no las pueden traer, pues que al menos traigan en un botecito esos al menos en un botecito de pastillas, traigan un poquito de mis cenizas. A tirar al río. En cualquier parte. No, la tiramos al río de Puerto del Río. Ay, sí. Sabes que nosotros no hablemos de la muerte, seamos más vitales. Hay un poeta que queremos mucho que vive en México, que es Porfirio. Porfirio Barbajacob. Ay, no. Sabes que él andaregueó por todos esos lugares. Y también lo metieron a la cárcel porque fue como muy político. Hizo fechorías las que usted quiera. No, hizo de todo. Es como que hizo de todo. Y sí, él fue, es decir, a pesar de que hizo todo, ha sido muy querido, muy reconocido allá. Sí. Muy querido. Es que, ¿sabes qué? México le ha abierto las puertas al arte colombiano, en todas sus medidas. García Márquez, Mutis, Arenas Betancourt, este que acabamos de nombrar, Porfirio Barbajacob, Fernando Vallejo. Fernando Vallejo. la cumbia que está por allá en una península en Yucatán, que la cumbia se aposentó allá y se creó una cumbia mexicana. Y no solamente una vez, en Monterrey hay emisora con vallenato. Sí. En Monterrey hay emisora con vallenato. Es decir, es que yo veo que en México nos quieren también mucho, en México nos quieren mucho. Y no, yo quiero mucho a México, mi amor, y de una u otra forma tenemos muchas cosas en común, ¿sí? Tenemos muchas cosas en común y, mi amor, y tierra es tierra. El mundo entero es de todo mundo. Yo no sé para qué hay barreras y yo no sé para qué hay cosas. Porque nosotros nacimos en la Pachamama y la Pachamama no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene un mar que hay que dividirlo en dos. No hay nada de eso. Simple y llanamente la tierra es tierra y la tierra es de todos. Eso es lo que yo digo. Entonces, y con esas cosas, pues a mí me parece que se forman como unos problemas tan graves y tan bobos. Bueno, Flor, muchas gracias por haber accedido a esta conversación. En Medellín te queremos mucho. Gracias, corazón. Hace 30 años te queremos conocer y gracias aquí al joven Gustavo te conocí. Estaba llamando a un periodista ahora, a César Montoya, y dice, yo hice un trabajo muy bonito sobre ella hace 30 años. César Montoya. En El Mundo, el periódico El Mundo. ¿Y dónde estará él? Ve, ¿qué pasó con Luz? Él es muy amigo. ¿Y dónde está? Ahora para el micrófono. ¿Sí? Mira mis bastones de mando. Ay, Dios, Mira mis bastones de mando. Mira los bodegones al estilo mexicano, ven. Claro que aquí salieron muy bajitos de color, ¿sí? Salieron muy bajitos de color. Ahí te cuento que acabo de hacer el año pasado en Bogotá. Hice una exposición en la Galería Mundo con las parejas en el arte. Y estaba Obregón con la Sardia era la mujer de Obregón, con Botero, Yolanda Mesa. Fue una exposición muy importante. Ay, qué bonito. Mira. Ese desnudo tan bonito, mira, qué desnudo tan hermoso. Ve, yo te hubiera traído un CD con este... ¿Esta modelo quién fue? Esa se llama Yamile, fue una alumna mía en Bellas Artes y también es pintora. Mira. Yamile Bedoya. Yamile Bedoya. ¿La conoces? Hermosa. Pero se perdió en una parte metafísica. Ah, no, está perdida en el bosque.
Este libro que nos sacó. No, este libro lo saqué yo en la fotocopia. Sí. Es que yo quiero hacer he querido hacer un libro con mi obra, pero es que yo no tengo dinero para hacer eso. Y no tengo ni quien lo diagrame. Usted sabe que eso vale mucho dinero. Este lo pinté en México, estoy muy mexicano ya. Pero veré yo por aquí. Es que por aquí te quiero mostrar una cosa. Mira. Mira mis bastones de mando. Mira mis bastones de mando. Espera, ¿quieres? Mira. Esta es una fotocopia que me sacaron aquí en la universidad. Que si tú quieres pasamos a la universidad enseguida y yo te doy ¿sabes qué? Te doy un CD con unos videos que espero que estén buenos. Que son los que yo te estaba diciendo ayer, que a ver si de pronto me lo recuperaron ahí. Ah, pero es que, bueno, este aquí como que se pegó. Este fue el primer bastón de mando que pinté. Estos son ya, como ese elementos ya, son inmensos. Este es un homenaje, mira el homenaje que le hice a Colombia, ve, con el tití, con lo del Museo del Oro. ¿Y cómo se llama ese homenaje? Homenaje a Colombia, tití con ídolo. Mira esto. Aquí van dos, pero bueno. Aquí están muy bajitos de color, espera, aquí verás. Mira este. Este está muy malo de color. Es que ¿cómo es? Fotocopia. Fotocopia. Este es el homenaje, este es el homenaje que le hice a los Huichol. Mira, este es el homenaje que le hice a los Huichol. Con sus cintas, sus chaquiras, sus cuernos. Este es un homenaje que le hice al mar. Al mar le hice estos dos homenajes. A la guerra, al guerrero que hay el guerrero que hay en los indígenas, el guerrero que hay en todas esas cosas. La rana. Porque es que cada bastón de esos tiene su sentido. Es el sentido, por ejemplo, de la guerra, de la libertad, el sentido de la fecundidad, de la sabiduría. Entonces son cosas. Estos son del Carnaval de Barranquilla. ¿Sabes que con esto ilustró ¿qué se dice? Un escrito, pues no soy capaz de decirlo en este momento que me fue la palabra, de una mujer, me parece que es cubana, una Cabrera, me parece. Ay, no puede ser, de Lidia Cabrera. Sí, y una cubana. Sí. Y esta obra salió en la revista Quimera de España. Lidia Cabrera, una escritora como la que vive en Miami, Sí. que escribió un libro sobre los mitos africanos y cubanos, todo eso. Una mujer muy valiosa. Inteligente Sí. y todo. Oiga, pues mi vida, entonces, dice, ¿qué pasó con nuestro tinto? No nos trajeron. Sí se ve bien. Entonces, ¿cómo te parece? Te voy a contar una cosa. Estoy tratando de escribir algo, ¿sí? De escribir algo para pasarlo al museo ¿qué? Al museo de arte moderno, a ver si puedo hacer una exposición de los animalitos ahí. Vení, no te ha preguntado una cosa. De las pinturas que vendes, ¿no te da muy duro dejarlas? Sí, a uno le da duro salir de ellas. Y cuando van a hacer una exposición,
retrospectivas la gente las presta o no? Me imagino, como a mí nunca me han hecho nada de eso. Pues a mí nunca me han hecho, vea, a mí nunca me han hecho ni libro, ni retrospectiva, ni nada. Sí, a mí nunca me han hecho nada de eso. Pues como te digo, lo de las que me han propuesto que me van a hacer como 3 cosas de esas, ¿cómo que te dije ahora? Unos videos. 3 videos de esos, pero tampoco, no había la posibilidad. Bueno, entonces ahí se van quedando las cosas. Pero yo lo único que sé es que yo vivo muy rico y paso muy bueno en la vida. Entonces eso, corazón, desde que uno tenga la posibilidad de uno ser feliz, Lo más importante. es lo más importante. Mandarle pues un saludo a las personas que te queremos en Medellín, que son muchas. A ver. Uy, no, yo creo que más que saludo es un agradecimiento, espérate un momentito. Más que saludo es un agradecimiento inmenso a todas estas personas que me tienen en sus recuerdos, a las personas que han creído en mí, a las personas que siguen creyendo, que todavía me quieren y me recuerdan. Un abrazo enorme, y mi corazón está con ellos. Así de sencillito, no hay más. Bueno, espérate un momentico, yo